Vamos a tratar de hacer un recorrido que inevitablemente arranca el viernes de la semana pasada y hay un primer hecho saliente que tiene que ver con el anuncio de lo que fue la inflación de marzo, que es muy importante porque el gobierno entra en este nuevo esquema cambiario que puede significar una devaluación en un contexto en el que la inflación en marzo se aceleró y se aceleró muy por arriba de lo que habían previsto incluso las consultoras privadas. De febrero 2,4 saltó a marzo 3,7, un número que fue un golpazo. Sin hacer ninguna mención al golpazo, porque el gobierno venía teniendo la teoría de que la inflación se movía por emisión monetaria, y si el gobierno no emitió más, ¿por qué la inflación de marzo subió? Ahí empezaron unas explicaciones rarísimas de que era el impacto de las derrotas que el Congreso había tenido en el Congreso el gobierno. De repente otras variables empezaron a explicar, o la papa, que efectivamente incidió, pero obviamente que la papa no explica solamente el salto inflacionario de marzo. Entonces salta la inflación a un número muy malo a las 4 de la tarde. Después viene el anuncio de Luis Toto Caputo anunciando el cambio, el régimen cambiario que rige a partir de hoy. Y luego Javier Milei da una cadena nacional muy solemne con todos los ministros detrás suyo, leyendo un texto bastante monocorde, cerca de, ya terminando el día viernes. Obviamente buscando el gobierno de tener todo el fin de semana para tener conversaciones, etcétera, y generando la expectativa de una apertura no traumática de los mercados en el día de hoy. Hoy, a ver, Milei cómo presentó esta decisión como una salida al cepo y lo decía de esta manera. Y hoy pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Bien, esto decía Javier Milei. Hubo una controversia con algunos economistas que se corporizó en Marina del Poyeto, que dijo no es una salida del cepo porque todavía rigen algunas restricciones. Caso, por ejemplo, las empresas que no podían girar dividendos van a empezar a poder girar dividendos a partir del ejercicio 2025. Claro. Lo que acumularon para atrás va a ir a un intercambio con unos bonos. Sí. Y otra de las cuestiones que decía Kachanowski, por ejemplo, es, dice, los exportadores siguen obligados a liquidar a entregarle al Banco Central los dólares. Entonces eso tampoco es una salida total del cepo. Pero en todo caso, el gobierno levantó gran parte de las restricciones para la compra-venta de dólares y sobre todo a los individuos pueden a partir de hoy comprar en el tipo de cambio oficial la cantidad de dólares que quieran siempre que sea a través de operaciones bancarias. Para las operaciones por ventanilla sí rige un tope del $100 por persona. ¿A qué valor? Por mes. ¿A qué valor van a comprar vía home banking el tipo de los dólares, los individuos que quieran comprar? Bueno, según el anuncio que hizo después Luis Toto Caputo, va a ser una banda, o sea, el dólar a partir de hoy empieza a oscilar entre estos valores. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400. Sí, la banda van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente. Bueno, la pregunta es, el dólar oficial el viernes estaba cerca de los 1.100 pesos, si puede subir hasta los 1.400, la pregunta es qué va a pasar hoy en los próximos días, ¿no? La apuesta del gobierno, los economistas cercanos al gobierno se pasaron todo el fin de semana diciendo el dólar no va a pegar un salto. Y los economistas que venían diciendo el dólar estaba atrasado, le están diciendo metiste una devaluación, la llama, porque ahora el dólar, hoy la tapa del diario La Nación dice, bueno, la estimación es que iría a 1.200 pesos el dólar oficial. Si eso fuese así, tendrías una devaluación cercana al 10%. Sí. Si va más arriba, mayor. Veremos qué pasa. Sí, el único dato que vos tenés del fin de semana respecto a las cotizaciones es el dólar cripto, que es el único que nunca para de cotizar y cuando lo ves se movió, subió, bajó y en un momento se estableció alrededor de los 1.300. Federico Furiase es parte del equipo económico y era uno de los que salió a decir que el dólar que esto no es una devaluación. Escuchémoslo. No hay una devaluación porque el Banco Central se pone a comprar en 1.000 y la banda inferior ajusta a la baja, con lo cual, y flota entre 1.000 y 1.400, con lo cual el dólar puede ir
en esos niveles. Entonces eso no es una devaluación. Entiendo que después de una herencia macroeconómica la más difícil de la historia, haber logrado superávit fiscal, haber terminado con el déficit fiscal de 5 puntos, que podés crecer habiendo hecho ese ajuste fiscal, que se pudo haber sacado 10 millones de argentinos de la pobreza con ese ajuste fiscal. Entiendo que es un golpe muy fuerte para la oposición. Bueno, él dice no es devaluación porque puede bajar debajo de 1.000, pero también puede subir hasta 1.400, con lo cual si el movimiento es hacia los 1.400, efectivamente se va a ver devaluado el peso frente al valor del dólar. Es decir, el dólar se encarece. Veremos qué pasa. También lo puedes comparar con los dólares financieros que estaban a 1.360, cerca de 1.400. Entonces, como individuo, hasta el viernes podías comprar solo a través del MEP, que estaba cerca de los 1.400 y hoy es más barato comprar dólares en pesos. Bueno, todo eso es un interrogante, pero lo que está claro es que se sale del esquema anterior con la probabilidad de que el dólar llegue hasta los 1.400. ¿Qué movimiento va a tener? Bueno, habrá que verlo en las próximas horas. Pero yo insisto, el punto es cuánto de eso pasa a inflación. La gran promesa de Milei es vinimos a controlar la inflación. Entonces, una de las maneras en las que la inflación bajó y bajó muy rápido los primeros meses del gobierno de Milei fue con un dólar quieto, con el tipo de cambio funcionando como ancla. Ahora el gobierno dice, no importa, no es importante el dólar porque no se traslada un ajuste del tipo de cambio directo a precios. Bueno, si vos tenés productos, insumos importados, hay una parte que necesariamente va a precios. El gobierno está muy enredado con el tema de inflación. Escuchen la explicación de José Luis Espert el viernes, quien se supone que va a ser candidato de gobierno en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sistemático y permanente de los precios. En marzo, vos tuviste un salto del índice de precios, no tuviste inflación. Por el tema de la carne y de sí, los pero eso servicios de ocurrió educación. como consecuencia que en marzo hubo una leve caída en la demanda de dinero fruto de la especulación que hubo sobre qué política cambiaria iba a haber después del acuerdo con el fondo. Bueno, esto decía Espert, o sea, inflación no es un mes con inflación, es una. Mientras tanto, Majul después intentó explicar que él había tenido una conversación privada con Milei, que Milei le había explicado su propia teoría de por qué no va a significar más inflación. Y el presidente me dijo, la verdad que no nos impuso nada. La mayoría de las reformas que contiene el acuerdo ya habían sido propuestas por el gobierno, ni bien asumió. Las metas del equilibrio fiscal están sobrecumplidas. Entonces de nuevo le pregunté, ¿usted podría asegurar que no se va a producir un salto inflacionario? Y entonces me respondió textual, con una base monetaria inamovible, lo que puede haber es un reacomodamiento de precios relativos. Y el tipo de cambio, en este contexto, será un precio más. Podrá haber un movimiento del precio relativo del dólar versus el de los demás bienes. A ver, el salto inflacionario ya se produjo. 3,7 en marzo es una inflación altísima, mensual. Segundo punto, los precios relativos, si se mueven, produce inflación. O sea, si hay una parte de los precios de la economía que se mueven en función de lo que pasa con el tipo de cambio, no será trasladable en su totalidad a la inflación promedio, pero hay una parte que te genera presión inflacionaria, sin lugar a dudas. Bueno, mientras tanto, Hernán Lacunza, el economista de cercano al PRO, que fue, claro, todos le recordaron, vos pusiste el cepo para hablar. Bueno, efectivamente, Lacunza toma el Ministerio de Economía en las últimas semanas, meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando había una estampida del tipo de cambio, y él dice, bueno, las opciones eran muy malas en ese contexto. Efectivamente, tenía que poner algún tipo de freno, o pones un cepo un corralito a los depósitos bancarios, o metés un cepo en un contexto de una estampida, que era lo que le tocó a Lacunza en ese momento. Entonces le dijeron que le recordaron que le había colocado el cepo en los últimos meses el gobierno de Mauricio Macri, cuando agarra una papa caliente, un gobierno que se estaba cayendo. Bueno, y en ese contexto él dijo lo siguiente. Con lo cual no es que lo eligió ahora porque estaba así diseñado. Ahora está hablando de la decisión del gobierno que anunciaba el viernes pasado. No, me parece que el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Y bueno, enhorabuena que suceda ahora, porque en noviembre sería todavía más costoso, porque habrían acumulado más atraso cambiario. Pero bueno, también hubo ahí, para decir todo lo que me parece que es verdad, así como es audaz pero no temerario,
También es tardío, porque era más canchero decir los mandriles, pero mejor ahora que más tarde. Bueno, lo que dice ahí Lacunza es tardío porque en el medio perdiste 4.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. El gran objetivo del nuevo acuerdo con el fondo es que el Central empiece a acumular reservas. En el drenaje que se produjo en marzo, que fue virulento e insostenible en el tiempo, lo que dice Lacunza, esto los precipitó al acuerdo. También es cierto que en el medio llegó Trump, puso el mundo pata para arriba, etcétera. Lo mataron a Lacunza por haber dicho esto, lo insultaron, pero de una manera, por supuesto, el presidente a la cabeza con esto, diciendo que esto se venía negociando desde agosto con el fondo porque no se ponían de acuerdo en el volumen de los desembolsos y que por eso se demoró en el tiempo, pero que no es cierto que el gobierno hubiese preferido hacer esto en noviembre. ¿Cuál es la discusión? Con inflación más alta, el gobierno siente que pierde capital político. Por eso dice Lacunza, estaban esperando a que pasen las elecciones de octubre. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Martín Redrado habla de qué puede pasar, según el expresidente del Banco Central, hoy con la oferta de dólares, que eso va a determinar si el dólar pega un salto grande o no. La política cambiaria, Paulo, era insostenible. La clave de mañana es que haya oferta de divisas. ¿Quién es el candidato número uno para ofrecer dólares en el mercado de cambios? El campo, en particular el productor agropecuario, con lo cual la respuesta mañana, la primera respuesta a esta nueva política cambiaria, por supuesto va a ser el público en general, cuánto demanda. Pero el campo es determinante. Pero es determinante la oferta. Bueno, ¿por qué es determinante? Porque empieza la cosecha gruesa, porque rige una baja de retenciones, por eso salió el campo a apoyar esta medida. A ver, en términos de... Está claro que a los exportadores le dan un dólar más alto, ¿no? Sí. El exportador antes tenía un dólar de el tipo de cambio oficial más un poquito que podía vender en el blend, en el contado con liqui. Sí, esa parte, ese 20% le daba un dólar de 1.250 pesos, pero ese 20%. El otro era un dólar de 1.090 pesos. Y en total le daba creo que un dólar de 1.150, una cosa así. Entonces el exportador tiene la expectativa de que sí haya una devaluación, que el tipo de cambio suba un poco, ¿no? Mejore un poco, y además tienen un beneficio de baja temporal de las retenciones hasta el 30 de junio. ¿Eso qué le dice el gobierno? Liquidar rápido, porque yo te garantizo que hasta el 30 de junio te cobro menos, pero después del 30 de junio no, este beneficio no rige más. Con eso quieren apurar la liquidación del campo en el tiempo de la cosecha gruesa y que estén los dólares para que el dólar no se dispare en este nuevo esquema de bandas. Bueno, dentro de la diversidad de voces, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, evaluó de la siguiente manera el nuevo acuerdo con el fondo y sus consecuencias. Esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera. 7:15 de esta mañana de gran expectativa, ¿eh? Hand in my pocket, Alanis Morissette.